Es posible que consideres que en la actualidad hay miles de opciones para ser diferente, para ser único y diferenciarse del resto, pero a ojos del escritor estamos muy lejos de esto. Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes en Berlín. Él escribió el libro La expulsión de lo distinto, que rastrea el violento poder de lo igual en fenómenos tales como el miedo, la globalización y el terrorismo, que son los que caracterizan la sociedad actual. En este episodio te hablaré de la primera parte del libro y, si te quedas hasta el final, te indicaré cuáles son las lecciones que podemos extraer, aprender y aplicar en nuestras vidas. Imagina que el otro deje de existir totalmente. Todos los aspectos de tu vida giran en torno a lo igual. Tus amigos visten igual, tus parientes, tus hijos, los extraños, tienen la misma forma de hablar, de expresarse, incluso tienen el mismo tono de voz. Las mujeres son todas iguales, igual físicamente, el mismo color de piel, la misma sonrisa, los mismos intereses. Te casas y luego de un tiempo nacen tus hijos y adivina. Sí, son iguales a ti y a los demás. Nuestra cultura actual se acerca poco a poco a esta tendencia. Acompáñame y te sigo contando cómo sigue esta historia. Capítulo 1. El terror de lo igual. El aumento potencial de igualar todos los aspectos del estilo de vida del individuo posmoderno gatilla alteraciones patológicas que actualmente nos aquejan. No nos está enfermando la prohibición, sino que el exceso de comunicación y de consumo. No es la presión, sino el exceso de adición. No estamos reprimidos, estamos deprimidos por esta constante presión productiva que, para colmo, nace de nosotros mismos. La depresión que desarrolla el individuo posmoderno es autodestructiva, ya que se autopresiona para ser alineado a las tendencias sociales, desechando todo aquello que lo haga ser distinto, igualándose con el otro para así ser más productivo. Por ejemplo, si yo quisiera tener muchos seguidores en mi cuenta, para ello debo cambiar. Debo igualarme a aquellas cuentas que poseen muchos seguidores. Aunque aquello no me guste, me autopresiono para que mi red social sea más productiva. Esta fuerza que positiviza todo pasa desapercibida, la verdad, haciéndose pasar por crecimiento, pero lamentablemente ha llegado a un punto donde la producción ya no es productiva, sino destructiva. La información ya no es informativa, sino deformadora. La comunicación ya no es comunicativa, sino meramente acumulativa, afirma Byung. La proliferación de lo igual nos envuelve y engaña o cambia la forma de percibir la vida, ya que nos entrega una y otra vez todo aquello que nos gusta, nos hipnotiza o ataca sin siquiera darnos cuenta. Por tanto, nos alerta nuestro sistema de defensa para que evitemos caer en el mundo de lo igual. El rechazo de lo distinto en el mundo o vida de cada uno de nosotros hace que le demos forma y medida a nuestra mismidad. Aceptamos e introducimos y adaptamos a nuestras vidas todo aquello por lo cual nos identificamos. Sin esta negación, tan solo nace de nosotros lo igual, ya que aceptamos las tendencias externas y nuestras vidas se convierten en una masa amorfa en constante cambio. Lo mismo no es sinónimo a lo igual. La mismidad es un acto de recogimiento de nuestro ser, nos entrega identidad, nos diferencia. En cambio, lo igual no delimita, es un proceso de constante adición que no limita, no da espacio al aprendizaje, no da forma ni atractivo, porque todo es igual. Por ejemplo, en las redes sociales uno acumula amigos y seguidores sin experimentar nunca un real encuentro con alguien distinto, porque todos sabemos que los algoritmos nos entregan imágenes, videos y contactos con lo que nos gusta,
sería muy difícil conectar con alguien que sea totalmente opuesto a nuestra forma de ver la vida, y considerando ello, Han concluye que los medios sociales actuales tienen un grado nulo de lo realmente social. Todo proceso de aprendizaje en algún grado contiene dolor, incomodidad, esfuerzo, pero actualmente este grado de dolor es casi nulo, por este empuje a lo igual, por medio del me gusta, el gran filtro digital que nos empuja a seguir caminando en lo igual. El aprendizaje es un proceso lento y largo que está totalmente ajeno a la temporalidad de la actualidad, que para tener mayor eficacia y productividad fragmenta el tiempo, lo acelera eliminando estructuras que dan estabilidad en el tiempo e impidiendo también el proceso natural de maduración de cada individuo y proceso. Byung indica que la gran recolección de información de macrodatos dispone de un saber muy escaso. Con la ayuda de los macrodatos se pueden obtener correlaciones, es decir, si se produce un evento A, es probable que también se produzca un B. Pero ¿por qué es así? Eso no es importante, no se investiga la causa, tan solo el efecto, consiguiendo así que la información sea más productiva. De hecho, al leer esta sección me atrevería a concluir que este gran consumo de información nos hace creer que aprendemos y adquirimos conocimiento, algo totalmente errado, ya que de la pura información no nace el conocimiento. La práctica es nuestra gran maestra. Junto con ello y con el gran poder que le hemos otorgado al gobierno de datos, nos dejamos llevar por la información consumista sin aprender nada porque así es y punto. En cambio, el pensamiento abre paso a lo distinto, se descubren nuevos acontecimientos, de allí nace un mundo nuevo, una nueva comprensión, haciendo que de pronto todo contenga un nuevo matiz y nos lleva al aprendizaje. Lamentablemente ahora es difícil pensar con tanto ruido y nos sobrepasa el exceso de comunicación sin siquiera dar espacio en nuestras vidas para pensar por nosotros mismos. Por otra parte, hay que considerar que la vivacidad de las cosas permanece gracias a los opuestos, que permiten la cohesión y vivacidad o atractivo de aquello. Para que me entiendan, una relación de pareja necesita el punto preciso entre cercanía y lejanía. Una pareja que se mantiene demasiado cerca se autodestruye, se ahoga, y si la misma se mantiene muy alejada, se enfría y desvanece. A lo que quiero llegar con esto es que comprendas que la alteridad, lo distinto, es necesario en cada aspecto de nuestras vidas para que ésta contenga el juego, sorpresa, vivacidad y atractivo. Una vida que gira en lo igual deja a un lado todos estos factores. Capítulo 2. El violento poder de lo global y el terrorismo. La globalización, dentro de sus características, se encuentra la violencia, que permite o presiona para que todo pueda ser comparable, intercambiable, es decir, igual. Este constante proceso de comparación hace que la vida en sí misma pierda sentido, ya que el sentido de vida que tienes tú, yo y cada uno de nosotros es incomparable y no hay cantidad monetaria que permita comprar este sentido, tampoco la identidad. Esta fuerza globalizadora genera una contrafuerza destructiva que es el terrorismo. Han indica que el trasfondo de la motivación que tienen ciertos grupos para recurrir a acciones terroristas es tan más hondo que la simple idea de tener convicciones religiosas. El motivo es inesperado, a mi parecer, la verdad. Es que la violencia global incita a ciertas regiones a ir en contra de este violento proceso de igualar. Es decir, que el terrorismo podría interpretarse como el poder de lo singular que lucha en contra del sometimiento a lo global.
Junto con el terrorismo se impulsan nuevas fuerzas como el nacionalismo, la nueva derecha o ultraderecha conocida acá en Chile. Y dentro de sus particularidades, no es casualidad que sus integrantes o seguidores sean xenófobos y críticos del capitalismo, ya que esto se potencia porque con el estilo de vida neoliberal se excluyen ciertas ideologías al punto de considerarse enemigas o indeseadas, potenciando el rechazo de los terroristas, nacionalistas y nueva derecha, cayendo a pensamientos extremos como la xenofobia, y en consecuencia estas personas son clasificadas como no aptas para el sistema. El extremismo en general nace desde el miedo, en este caso el miedo a un futuro incierto que se manifiesta como xenofobia y odio hacia los demás y a sí mismo, lo que se va convirtiendo en un proceso de cultivo para la emergencia de acciones terroristas como medio de protesta. El mundo terrorista islámico y el nacionalismo étnico están lejos de ser enemigos entre sí, ya que comparte una estirpe y es la carencia de identidad. Les explico por qué. El dinero es un mal transmisor de identidad, pero quien lo posee al menos tiene una sensación de seguridad y tranquilidad. Por el contrario, quien no posee dinero está vaciado de identidad, seguridad y tranquilidad. Por consiguiente, este sujeto o estos sujetos forzosamente toman la opción de adecuarse a la idiosincrasia de su pueblo para así capturar u obtener identidad y al mismo tiempo se inventan un enemigo, afirma Han, ya que es proveedor de identidad y este actuar de la imaginación es una compensación de la realidad. No existen medios o estilos de comunicación ahora que ayuden a tener un equilibrio del mundo económico versus la vida personal, ya que hasta la libertad es explotada produciendo un actuar más extremista. El mundo global es virulento y nos faltan defensas, nos faltan metodologías universales que nos permitan abrirnos a lo singular. Por esta imposibilidad se constituye el terrorismo. Ya para dar cierre a este capítulo, te cuento que el problema de la xenofobia podría ser resuelto mediante la educación de un valor que debería ser universal, y si no es respetado, tener un proceso de sanción. Me refiero a la hospitalidad, entendiéndose como el derecho que un extranjero tiene a que los demás no lo traten xenofóbicamente por el hecho de haber llegado a sus tierras. La hospitalidad cumpliría la función de unir derechos estatales e internacionales, constituyéndose en un derecho humano público para así instaurar la paz perpetua. La hospitalidad es la máxima expresión de la razón universal, razón que está exenta de poder, ya que gracias a su amabilidad se puede reconocer la alteridad del otro. Con esto no habría razón alguna para seguir implementando políticas antiterroristas que solo consiguen que la xenofobia e ideologías se potencien. Puede que este capítulo haya sido un poco complejo de comprender, pero a simples palabras lo que quiere decir Byung es que el terrorismo es como una contrafuerza que se opone a igualar a la potencia global que existe actualmente en este mundo. El terrorismo de alguna forma impone su ideología y su violencia, su fuerza, su extremismo es para de alguna forma sopesar la fuerza que tiene esta potencia globalizadora. Con ello también han nacido varias ideologías muy extremistas como la xenofobia, que de alguna forma nace a través del miedo por esta incertidumbre que existe actualmente de qué nos espera en el futuro. Capítulo 3. El terror de la autenticidad. Auténtico significa liberarse de pautas de expresión y de conductas preconfiguradas e impuestas desde fuera. Mediante este ímpetu, por ser auténtico, el sujeto debe estar constantemente cuestionándose, vigilándose y estar al acecho de sí mismo frecuentemente. Con esta actitud, el individuo se vuelve narcisista, ya que se está constantemente mirando y le preocupa muchísimo cómo actúa, cómo es la vida en torno a esta persona. Mediante la voluntad,
por ser auténtico es que el sujeto se produce a sí mismo, se representa y se ofrece. Algunos conocen este conjunto de acciones como marca personal, que cumple el objetivo de vernos como mercancía o argumento de venta. Por medio del esfuerzo para ser auténtico y no parecerse a nadie más, desencadena en una comparación constante con el resto. Pero esta autenticidad debe estar bajo los criterios sociales, es decir, uno debe comprenderse con las diferencias conforme al sistema social, en otras palabras, a la diversidad. Entendiendo que el término diversidad en el sistema neoliberal es un recurso explotable, ya que la diversidad comprende solamente aquellas distinciones que contienen un aprovechamiento económico, a diferencia de la alteridad. Ahora todos desean ser distintos a los demás, pero este deseo de ser distinto tan solo consigue igualarnos más, para que se comprenda mejor. Yo como mujer deseo diferenciarme por mi forma de vestir, por ejemplo, pero sin darme cuenta recurro a la ropa que está de moda y que paradójicamente la mayoría de las mujeres usan. La cultura de la constante comparación no da espacio a la alteridad, ya que no es rentable que cada sujeto piense diferente, se vista de forma única y todo lo que haga sea único. Eso no es parte del proceso de igualar todo. De hecho, si a mí se me ocurriera crear una empresa de muebles para el hogar totalmente disruptivo, incomparable, es muy probable que fracase, ya que la mentalidad del ser posmoderno teme al juicio externo. No tomará, o mejor dicho, serán muy pocos quienes optarán por comprar algo único por el miedo al juicio, por esta constante comparación con el otro. La estrategia neoliberal da espacio, genera diferencias que son comercializables, como dije anteriormente, diferencias consumibles, y con esto multiplica las opciones materializables para la autenticidad. Y es por esto que los individuos expresan su autenticidad mediante el comercio, ya que el comercio lo acapara todo, y la soberanía, o más bien el deseo de ser soberano para el ser moderno, está totalmente apagado. Como dije anteriormente, este deseo de ser auténtico nos vuelve más narcisistas, olvidándonos de la existencia del otro y mirando el mundo como una proyección de uno mismo. Capítulo 4. Miedo. El miedo se origina por diversos motivos, pero el principal es el miedo a lo desconocido, extraño, siniestro. Según el filósofo alemán Heidegger, creo que así se dice, el miedo se produce por la confrontación con lo desconocido, por aquello que no es una cosa o ser que tiene existencia en la vida real o imaginaria. Nos da miedo aquello de lo que no tenemos referencias, pautas o conocimientos de cómo enfrentar aquello. Es por esta razón que con frecuencia preferimos seguir el camino del otro que optar por uno desconocido y en consecuencia nos mantenemos en lo igual, por miedo. Entonces, el sistema, para de alguna forma mantener al individuo productivo y bajo la senda del rendimiento, es que le ha dado nombre a lo que el sujeto necesita, me refiero a lo nuevo, sin la necesidad de tener que enfrentarse con miedo. Quiero decir específicamente a la diversidad, que te entrega diversas opciones de ser diferente, pero dentro de un rango comercial y conocido. Diversas opciones y opiniones, la diversidad finge una alteridad que en realidad no existe. Ya no tenemos propiedad de nuestras vidas. Al decir propiedad me refiero a la autonomía de nuestro ser desde lo profundo. Hoy actuamos como mercancía, optando o más bien eligiendo el destino de nuestro tiempo y dinero a través de lo existente, no de aquel mundo inhóspito, extraño, que no tiene nombre. A diferencia de cómo muchos interpretamos actualmente la muerte, esta no representa tan solo el cese de nuestras vidas, es más que ello, es una realidad irrefutable que nos potencia a ser nosotros desde lo propio. Es quien nos recuerda que nada es para siempre, nos da el misticismo a nuestras vidas.
Lamentablemente, hoy en día es difícil tener esto presente, ya que la muerte se enmudece en todos los rincones de nuestra comunicación, lenguaje, se acalla. Esto destruye la real vitalidad, nos enfocamos tanto en la necesidad constante de la vida que esta dialéctica pierde el sentido por estar ausente su negatividad. Otra definición que Han nos invita a reflexionar es la desaparición del aburrimiento. ¿Se han dado cuenta que hoy por hoy nos autoimpulsamos a la actividad constante? El aburrimiento, indica Byung, es un empuje para el cambio. Cuando nos aburrimos, movemos nuestro ser profundo al cambio, pero ahora en un constante estado de acción no hay espacio para el aburrimiento y en consecuencia no abrimos las puertas al cambio, nos mantenemos aturdidos sin enfrentar la incomodidad del aburrimiento que empuja a nuestra mente a mirar fuera de la cotidianidad. Solo enfrentando el miedo es que las situaciones o cosas de la vida pueden verse con otro matiz, se libera el pensamiento y nace desde nuestro ser profundo las acciones, miradas, interpretaciones sin influencias. El miedo actual se interpreta como un miedo cotidiano, indica el escritor, ya que estos se orientan a través de los demás, es decir, teniendo la vista externa de cómo se desarrolla tu vida. Miedo a fallar, fracasar, miedo a no responder con las exigencias propias, y este miedo se va intensificando a medida que se mantiene la comparación con los demás. Vivimos en un tiempo inestable que elimina las estructuras sólidas en el tiempo. Todo se está renovando constantemente. Los objetos tienen una vida útil determinada. Se fragmenta el tiempo para que los cambios sean más rápidos y esto produce miedo e inseguridad. Este sistema neoliberal que nos incita a ser cada vez más competitivos, esto la verdad que nos provoca miedo, y es que la lógica del neoliberalismo es: el miedo incrementa la productividad. 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 Capítulo 5. Umbrales. El miedo también nace en el umbral. El umbral es el tránsito hacia lo desconocido y más allá de él presupone un cambio en el ser. Es por ello que al umbral siempre le acompaña la muerte, que se entiende o asocia a la transición, y quien se atreve a traspasar el umbral es quien experimenta una transformación, y esta transformación duele ya que te obliga a despojarte de ciertas cosas de las cuales estabas aferrado. En cambio, hoy el tránsito acompañado del umbral ha perdido terreno a cambio del pasaje sin umbrales. ¿Qué quiere decir esto? Con el gran dominio de la Internet, nos estamos transformando más en turistas que pasan y miran la vida sin sufrir una real transformación, un cambio. Nos mantenemos en lo igual. Los umbrales nos pueden aterrar, dar miedo y no querer transitarlos, pero en otros casos nos pueden regocijar, deslumbrar e incluso reencontrarnos con nosotros mismos. Perder el miedo a la transformación hace que nuestra imaginación brote. Lamentablemente, con la hipercomunicación, donde prima la velocidad, aceleración y productividad, se eliminan todos los procesos de transformación que implican destinar más tiempo a favor de tener pasajes limpios, transparentes, sin fronteras y haciendo que todo se mezcle con todo. No nos da miedo y tampoco nos entrega un espacio de confianza, intimidad y refugio, ya que nosotros mismos somos quienes exponemos nuestras vidas al flujo del posmodernismo, sin mediar consecuencias. Capítulo 6. Alineación. La palabra alineación tiene varios significados según su contexto,
pero en este capítulo se hablará de alineación entendiéndose como el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña, ha perdido el control sobre sí, es un extrañamiento del sujeto en relación consigo mismo, es decir, que me miro y no me reconozco. Hoy nos sumergimos en una comunicación sin límites, ruidoso, transparente, la hipercomunicación, como lo llama Byung. Pero esta constante comunicación no nos hace menos solitarios. De hecho, es probable que con lo que te diré ahora sientas que estamos más solos que antes. Las relaciones están siendo reemplazadas por conexiones y nos hemos adaptado en esta zona de bienestar donde no existe la negatividad de lo extraño, ya que el filtro me gusta aprende de nosotros y nos muestra tan solo aquello que llame nuestra atención y nos agrade. Todo lo foráneo representa un obstáculo para la aceleración del flujo de información y capital. El ineludible proceso de aceleración nivela todo hacia lo igual para eliminar los estorbos. Karl Marx, filósofo alemán del siglo XIX, propuso una teoría de alineación. En esta definía que la alineación es una separación del trabajador y el objeto que está produciendo. Es decir, que el empleado se convierte en algo distinto al producto que está creando. El trabajador no se reconoce ni en su producto ni en su actividad. Entonces, cuanta mayor es la producción del empleado, más empobrecido se siente. La actividad del trabajador, cuanta mayor es, aumenta su sensación de desrealización por producir objetos, tener acciones que le son arrebatados, en este caso por la empresa, y por más que trabaje esperando su realización, más desrealizado se siente. En simples palabras, quiere decir que el sujeto, o más bien el trabajador, quien crea objetos o entrega servicios, etc., no se siente involucrado con la misión de la empresa, entonces queda como ajeno a lo que realiza y en vez de sentirse realizado, se siente cada vez más vacío, desrealizado, porque al fin y al cabo su trabajo se desarrolla con una misión ajena a él. Hoy por hoy, en una época post-marxista, la explotación ya no es a causa de la desrealización, ya no existe el otro como explotador que me fuerza a trabajar. La explotación surge por la búsqueda de libertad, por medio de la autorrealización y autooptimización. Nos hemos convertido en autoexplotadores que se imponen trabajar creyendo que así pueden realizarse y tener libertad. Está emergiendo una nueva alineación y no es en relación con el mundo o con el trabajo, sino que una autoalineación destructiva de una alineación de sí mismo, como indica Han. Y esto se produce por la autorrealización y autooptimización. El sujeto se fuerza a sí mismo para conseguir éxito, libertad y realización mirándose como un objeto funcional, que debe ser optimizado para producir. ¿Han notado esta ola por el fitness? Las nuevas tendencias que te incitan el autocuidado. Sin darnos cuenta, estamos de alguna u otra manera cegados por esta tendencia de la producción al punto de producirnos a nosotros mismos, actuar con mesura para ser más eficientes, rendir más en menor tiempo, nos organizamos, nos medimos al punto de tener una pausa. Miramos y no nos reconocemos, nos alineamos sin percatarnos. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta primera parte del libro? A mi juicio, por supuesto, se las doy. Primero, la negatividad hay que comprenderla como un enfrentamiento con lo nuevo, aquello que no tiene nombre o no nos gusta.
Gracias al constante proceso de enfrentarse con lo negativo, le damos forma a nuestras vidas, nos conocemos y percibimos poco a poco cómo y quiénes somos, y así, si deseas, puedes conformar tu propósito de vida y a su vez darle sentido a tu vida. En cambio, si vamos de camino al igual, escogemos, probamos, convivimos solamente con lo conocido y con aquello que nos gusta, será difícil poder otorgar forma a nuestras vidas, ya que todo suma, se adiciona, puede ser adquirido en mí y al final nos sentimos perdidos por las múltiples opciones. Lo segundo es que yo sé que es más trabajo tener una relación de persona a persona que una simple conexión en las redes sociales. Pero debo decirte que no hay otra forma más enriquecedora de vivir experiencias nuevas que conociendo, compartiendo y comunicándote con personas físicamente. El compartir de forma física nos hace sentirnos en compañía a diferencia de las redes sociales que nos sumergen cada vez más en el individualismo y la soledad. No es lo mismo chatear que hablar frente a frente. El contacto, un simple abrazo, te hace más feliz porque de hecho nuestro cuerpo libera dopamina y, como ya había dicho en algunos episodios, esto nos da una sensación de felicidad. En cambio, con un chat, una llamada, no hay manera de experimentar lo que uno siente con el contacto físico. Así que te propongo que al menos un fin de semana al mes dejes tu celular apagado y verás cuánto cambia tu percepción del presente y probablemente también te des cuenta cuán adicto eres a él. Lo tercero, sí que actualmente existen muchos métodos que te ayudan a ahorrar tiempo y conseguir resultados, pero si deseas aprender o adquirir un nuevo pensamiento, no consideres la opción de que esto sea rápido, ya que todo proceso de cambio o aprendizaje requiere de un tiempo de maduración. Para mí ha sido un proceso lento adquirir todos los puntos de vista que propone Byung, pero ha sido bien satisfactorio y a mi juicio siento que realmente estoy aprendiendo, a pesar que voy lento. El cuarto consejo: si un día vas a experimentar algo nuevo, te aconsejo no mirar ni investigar, tampoco averiguar nada de aquello, para que al probar aquello puedas experimentar la sensación de sorpresa y le des un espacio de vivacidad a tu vida. Y el quinto y último consejo de este episodio, te digo que todos hemos sentido miedo a lo desconocido. Eso yo siento que es un instinto natural. No es fácil enfrentarlo y pasar el umbral. Pero ten presente que al enfrentar tus miedos, tras pasar el umbral, tendrás una gran transformación en tu vida y dejarás, aunque sea un momento, de seguir siendo igual. De hecho, me acordé de una frase muy reconocida de Albert Einstein, que él dice que no hay nada más loco que hacer todos los días lo mismo esperando un resultado diferente. En el próximo episodio te hablaré de la segunda parte del libro La expulsión de lo distinto, escrito por Byung-Chul Han. Allí seguiré profundizando cuán igual nos estamos convirtiendo y de qué manera podríamos hacer fricción a esta fuerza globalizadora. Esto fue Viviana Es, el podcast que te invita a cuestionar, repensar las cosas, desaprender y aprender algo nuevo. Construyamos juntos un mundo más pensante y menos informativo. Ahora sí, hasta la próxima.